Hola jóvenes, buenos días. Esta es una clase de matemática, ¿no es cierto? La del día miércoles 23 creo, que se nos perdió. Ya que nadie fue a clase, pero no importa. Yo como soy buenito, la grabé, ¿ve? Ganar detrás de usted, siempre. Entonces, para comenzar la clase, le voy a compartir pantalla, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Compartamos, ahí está. Ya chicos. El objetivo de esta clase que se perdieron, ¿no es cierto?, es conocer, comprender y aplicar las medidas de localización. Mire, las medidas de localización principalmente nosotros son varias, pero nosotros vamos a estudiar principalmente tres, ¿no es cierto? Los cuartiles, que son estas cosas que están acá, no se asusten con las fórmulas, no se dejen intimidar, son muy fáciles de aplicar, ¿ok? Los deciles y los percentiles. Mire, voy a partir explicando los cuartiles, ya porque los ejemplos son mucho más ilustrativos, y se aplica lo mismo para todos, ¿ya? Si yo tengo una distribución de datos, cualquiera, ¿no es cierto? Las medidas de localización, ¿no es cierto?, los cuartiles, permiten ubicar, primero las medidas, los datos los voy a dividir en cuatro partes, ¿ya? Son cuartiles, o sea, cada una de las partes de los datos va a representar el 25%, ¿no es cierto? El 50%, o sea, el 25% acá, por ciento, y acá el otro 25%, ¿ok? De los datos. Esto es para datos agrupados, ¿no es cierto? Mire, le voy a dar un ejemplo de lo que significa cada uno. En los cuartiles lo que hace uno es buscar la media, es así de simple, en cada uno de los sectores. Por ejemplo, supongamos que tengo los siguientes datos que corresponden, no sé, a la cantidad de hermanos que tiene cada persona. Supongamos, encuesté a 20 estudiantes, a 10 estudiantes, supongamos, ni siquiera eso. Supongamos que encuesté a 9 estudiantes, ya, acerca de la cantidad de hermanos que tienen cada uno, y me dieron los siguientes resultados. Voy a entrevistar a 12 mejor, a 12 estudiantes. Ya, y esos son los resultados que me entregó la encuesta. ¿Ok? Y lo puedo ordenar aquí, estos datos de menor a mayor, ¿no es cierto? Tendría 0, 0, 0, tendría 1, 1, tendría 2, 2, tendría 3, 3, 3, y tendría 4 y 4. Ahí tendría los 12 datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si esto lo divido en cuatro partes, ¿no es cierto? Si esto lo divido en cuatro partes, voy a obtener que el quintil 2, por ejemplo, va a estar justo al medio. El quintil 2 siempre va a ser la mediana, ¿ok? Siempre va a ser la mediana, siempre va a ser el dato central, ¿ya? Porque representa el 50% de los datos. Si lo divido en cuatro partes, ¿no es cierto? Es decir, tengo un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. El cuartil del medio, el cuartil 2, es el que representa el 50% de los datos, ¿ya? Y sería justo el valor de la mediana. En este caso, tengo 12 datos, es decir, tengo 3, 6, aquí estaría, ¿no es cierto?, el cuartil 2. Estaría ahí. Tengo un segundo para ordenar ese cachureo. Bueno, ok. Ahí estaría, ordenadito. Ya. Aquí estaría el cuartil 2, que sería el promedio entre esos dos, ¿no es cierto? Sería 2. Que el cuartil 2 sería la mediana sería 2. ¿Ya? El cuartil 1 va a ser la mediana entre estos dos, entre el dato, el último dato, ¿cierto? Y la mediana. ¿Ok? Va a ser la mediana entre esos dos, que sería 1, 2, 3, estaría aquí.
el cuartil 1. Y el cuartil 3 estaría acá. Sería el cuartil 3. De estos datos, mire, estos datos son datos discretos, ¿ok? No son datos que estén agrupados, ¿ya? Entonces, para buscar para datos discretos, ¿no es cierto? Nosotros usamos esta formulita que está aquí, solamente esta parte, mire, para buscar los cuartiles para datos discretos. Esta fórmula completa es para datos agrupados. Por ejemplo, fíjense que la mediana, el dato central, ¿no es cierto? Como tengo 6 datos ordenados de menor a mayor, ¿no es cierto? En este caso, la mediana del dato central, eso ya lo vieron, ¿no es cierto? Es decir, la semisuma de esos dos. S2 más S2 es 4 y dividido en 2 es 2. La mediana sería el 2. Y corresponde, pues, está ahí entre medio de esos dos. Veamos cuánto lo está aquí, pues. La mediana entonces sería n partido en 2, pues, para estos datos de acá. ¿No es cierto? Entonces tenemos, ¿cuántos datos? Tendríamos 12, ¿no es cierto? Sería 12 partido en 2, sería 6. El dato sexto, el que tengo que tomar. Y como es, recuerden que la mediana para datos discretos, si los datos eran impares, era n partido en 2 y n partido en 2 más 1. Esos son los dos datos que tengo que buscar, esos dos que están acá. N partido en 2 es 6 y 6 más 1 es 7. Entonces, entre el dato 6 y el dato 7, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el dato 6, repuesto número 6, contando de allá para acá, y este es el dato 7. Y entre esos datos 6 y el dato 7 se hace la semisuma, es decir, se saca el promedio de esos dos. La semisuma va a ser ese dato más ese dato partido en 2. ¿Ok? Esa sería la semisuma y sería la mediana. Si quiero buscar el cuartil 3, por ejemplo, que sería 3 cuartos de n, ¿no es cierto? Y donde n es 12, porque son 12 datos, sería 3 cuartos partido en 12, o sea, por 12, perdón. 12 por 3 son 36, y eso dividido en 4 es decir 9. El noveno dato sería mi cuartil 3, ¿no es cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el 3, ¿no es cierto? Que si lo sacamos así entre esos dos, ¿no es cierto? Sería el dato número 3. Porque 3 más 3 son 6 partido en 2, ¿se fijan? Y si quiero sacar el siguiente cuartil, sería, el primer cuartil, perdón, sería n partido en 4. ¿Ya? Para estos datos discretos. N partido en 4 sería 12 partido en 4, es decir, 3. El tercer dato de aquí para allá. 1, 2, 3. Sería ese que está ahí. ¿Cierto? Ese dato está ahí. ¿Ok? Más ese, ¿no es cierto? Estaría aquí. Partido en 2 sería 0,5. ¿No es cierto? El cuartil, ese cuartil. Ok. Continuemos, entonces. Voy a borrar esto que está acá, ¿no es cierto? Ahí está. Ok. Ya. Pero nosotros hemos visto datos agrupados, ¿no es cierto? Esos ejemplos que les di son para datos no agrupados, pero lo importante es que si yo tengo datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos datos arbitrarios, 1, 1, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9 y 9, por ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, supongamos 11 datos. El cuartil 2 va a ser el dato central. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el dato central. Ese va a ser el cuartil 2, perdón. Cuartil 2. Deja el dato del centro. Y el cuartil 1 va a estar entre medio, va a ser el que esté aquí en medio, ¿no es cierto? Entre S y S. ¿Sí? Sería S. Sería el cuartil 1. El cuartil 1. Y este sería el cuartil 3. Ya. Eso como resumen. ¿Ok? Pero nosotros estamos viendo datos agrupados, ¿no es cierto? Y para datos agrupados, las fórmulas son las siguientes. El cuartil 1
ese que está acá está dado por L1 más N partido con 4, menos la frecuencia absoluta del dato anterior. Si quiere anotar esta fórmula, anótela con una F mayúscula, ¿ya? Ya que esa es la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, y la de abajo es la frecuencia absoluta nomás, por C, donde C es el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Perdón, el tamaño del intervalo, donde está el cuartil. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo de esto, rapidito. Por ejemplo, supongamos que tengo los siguientes datos. Tengo los años de que trabajan empleados en una empresa, todos los años que llevan, este total, ¿ya? De empleados, serían 40, 25, son 75, 85, 95, serían 100 empleados, el total, ¿ya? Serían 100 empleados en total acá. Y me piden calcular el cuartil 3. Estos son los años que llevan trabajando y esto es el número de empleados, o sea, esta es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? ¿Sí? Para hacer esto voy a tabular los datos, ¿no es cierto? Voy a hacer una tabla, ¿no es cierto? Esa entonces es mi frecuencia absoluta. Ahí están los rangos. Recuerden que las tablas de datos agrupados toma el 0 y no toma el 2, toma el 3 y no toma el 5, ¿no es cierto? Se van quedando afuera. Toman el 6 y no toma el 8, toma el 9 y no toma el 11, toma el 12 y no toma el 14, ¿ya? Pero aquí están la cantidad de años, ¿no es cierto?, que han trabajado, que llevan los empleados de una fábrica, por ejemplo, ¿ya? 40 empleados llevan entre 0 y 2 años trabajando, 25 empleados llevan entre 3 y 5 años trabajando, 20 empleados llevan entre 6 y 8 años trabajando, 10 empleados llevan entre 9 y 11 años trabajando, y 5 empleados llevan entre 12 y 14 años trabajando, ¿ok? Para la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, nos piden calcular el cuartil 3, ¿no es cierto? Y el cuartil 3 teníamos la fórmula acá. Para saber dónde está el cuartil 3, yo uso esto que está aquí. Solo eso que está ahí uso yo, para saber dónde está el cuartil 3. Entonces Q3, ¿no es cierto? El cuartil 3 va a ser 3 por n partido en 4, donde n es el número total, ¿no es cierto?, de encuestados. En este caso, el número total de empleados. 3 por 100, 300 partido en 4, 75. Es decir, tengo que buscar en la frecuencia, fíjese, este número lo tengo que buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Tengo que buscar un número que exceda al 75. El 40 no es mayor que el 75, el 65 no es mayor que el 75, pero el 85 sí es mayor que el 75, por lo tanto, el cuartil 3 va a estar en estos datos que están acá. ¿Se fija? El cuartil 3 va a estar en estos datos que están acá. Aquí. Voy a ver, aquí va a estar entonces el cuartil 3. Como ejemplo voy a ver dónde está el cuartil 1. ¿Ya? El cuartil 1. ¿Ya? Para eso uso esta misma fórmula, pero con n partido en 4 nomás. Q1 iba a ser entonces L1 más n partido en 4, ¿no es cierto? Y todo eso partido por menos, ¿no es cierto?, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior de donde está el cuartil, es decir, 0 ahí, ya partido en la frecuencia absoluta donde está el cuartil por la amplitud del intervalo, ¿no es cierto? Ya. Si quiero buscar dónde está el cuartil 1, voy a usar esto que está acá, pues. N partido en 4, N es 100, partido en 4 es 25. Y busco aquí qué número de esto, de la frecuencia absoluta acumulada, excede al 25. El primer dato, ¿no es cierto? Aquí. Ese número, el 40, es mayor que el 25. Por lo tanto, el cuartil 1 va a estar aquí. Ahí va a estar el cuartil 1. Ahí. Bueno, eso era como ejemplo, es para buscar dónde está el cuartil. Y si quiero buscar dónde está el cuartil 2, es decir, la media. Recuerden que el cuartil 2 es la media.
¿Ya? En la misma fórmula de la media, ¿no es cierto? Era L2 en este caso, más n partido en 2, ¿no es cierto? Menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que en este caso sería 1. Déjenme borrar ahí, sería 1, ¿cierto? Y todo eso, ¿no es cierto? Todo eso partido en la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 1, la F minúscula. Vamos a bajar estas cositas para acá. Ahí sí, ahí está la fórmula. Ok. Continuamos entonces. Para buscar dónde está, en qué intervalo está la mediana, ¿no es cierto? Con esta fórmula voy a buscar, pues, n es 100, partido en 2, es 50. El número que excede el 50 es ese. 75 mayor que 50, por lo tanto, acá está el cuartil 2, es decir, aquí está la media. El cuartil 2 está por acá, no la hemos calculado todavía, ¿no es cierto? Estoy viendo cómo buscar los cuartiles, dónde están, en qué parte, en qué intervalo están. Es solamente eso. ¿Ok? Solo eso. Ya, entonces, vamos a borrar todos los cachureos que traía acá, ¿no es cierto? Ahí están. Y vamos a continuar aquí. Fíjense entonces, ya ubicamos dónde está el cuartil, ¿no es cierto? Está donde excede al 75, aquí la frecuencia absoluta acumulada excede al 75, por lo tanto, aquí está, y vamos a aplicar la fórmula. L3 corresponde al costado inferior del intervalo, ¿no es cierto? En este caso va a ser el 6, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es esa que está ahí, 65. Y la frecuencia que está acá, ¿no es cierto? La absoluta del intervalo es esta, el 20. Y esto que está aquí, la amplitud del intervalo es el rango del intervalo, es cuánto, la separación del intervalo, la longitud. En este caso son 2, porque va del 0 al 2, hay 2 unidades, del 3 y 5 hay 2 unidades, y aquí también, pues, del 6 al 8 hay 2 unidades, por lo tanto mi C va a ser 2. ¿Ok? Y continuemos. Ahí está reemplazo, ¿no es cierto? Mi L3, que era 6, ¿no es cierto? El valor inferior del intervalo, 6, más esto que ya lo calculé, ¿no es cierto? Que era para descubrir dónde está el intervalo, 75, menos la frecuencia absoluta anterior, que era esa que está ahí. ¿Sí? Y todo eso dividido en la frecuencia absoluta que le corresponde al intervalo, es decir, en 20. Y todo eso por la amplitud del intervalo, que es 2, ¿no es cierto? Por 2. Finalmente eso nos da 7. ¿Se fija? ¿Qué quiere decir eso? Que el 75%, que al menos el 75%, ya que es el cuartil 3, representa el 75%, el 75% de los empleados de esta fábrica lleva por lo menos 7 años. ¿Se fija? Y está bien, pues aquí está el 75% de la cantidad de empleados. Pues, ¿se fija o no? Si son 100 empleados, aquí más o menos hay más del 75%. ¿Se fija? Por lo menos el 75% de los empleados lleva 7 años. Eso es lo que quiere decir este cuento. ¿Ya? Calculemos el cuartil 1 de este mismo ejemplo. Calculemos cuartil 1. ¿Ya? Veámoslo. Vamos a calcular el cuartil 1 desde acá. Entonces, la fórmula cuartil 1 iba a ser el límite inferior 1 más, ¿no es cierto?, la división entre n cuartos, era el cuartil 1, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, en este caso el intervalo 0, no hay acá, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo, del cuartil 1, estamos buscando acá, por C. Entonces, ya vimos dónde estaba el cuartil 1, ¿no es cierto? Tomábamos el n cuarto, reemplazábamos el n por 100, ¿no es cierto? Que era la cantidad total, 100, partido en 4, es decir, buscábamos un número que exceda el 25. En este caso,
el número que excede el 25 es la frecuencia absoluta, ahí hay que buscarlo, ¿no? Acumulada, es este, ese es mayor que el 25, el primero, ¿no es cierto? Son todos mayores que el 25, pero siempre tomamos el primero, ya el primero que exceda. Entonces, mi cuartil 1 va a estar acá, y lo voy a calcular con mi fórmula, ¿no es cierto? Aquí está la formulita, que la voy a correr hacia abajo para que sea más fácil. Ahí está mi formulilla. Entonces, voy a calcular el cuartil 1. Sería el límite inferior del intervalo 0, en este caso, es el límite inferior, más, eso ya lo calculamos, era 25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Aquí no hay ninguna frecuencia absoluta acumulada anterior, por lo tanto es 0 el dato, dividido en la frecuencia absoluta, que en este caso son 40, por la amplitud del intervalo, que son 2. ¿No es cierto? Eso me da, voy a seguir acá, voy a seguir ahí. Eso me da que con 1 va a ser 25 dividido en 40, y eso multiplicamos por 2. ¿Cierto? Si simplificamos por 5, ¿no es cierto? Esto sería aquí 5 y acá abajo 8, ¿no es cierto? 5 octavos por 2, ¿sí? Simplifico por 2 ahora, y me queda finalmente 5 cuartos. Y 5 cuartos es 5 dividido en 4, y eso es, lo vamos a sacar al tiro, 5 dividido en 4 es 1.25. 1.25. Lo voy a anotar acá. El cuartil 1 es igual a 1.25. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? El cuartil 1, recuerden que representaba el 25%. ¿Se acuerdan? Que al menos el 25% de los empleados de esta compañía, de esta empresa, lleva 1,25 años. 1 año y 3 meses debe ser eso. Más o menos trabajando. ¿Se fija? Eso es todo. Eso es lo que significan los cuartiles. ¿Ok? Y fíjese usted, por favor, vamos a borrar acá, ¿no es cierto? Fíjese que hemos calculado primero el cuartil 3, ¿no es cierto? Que nos había dado 7, ¿sí? 7 nos dio. Y eso quería decir, cuartil 3 quería decir que el 75% de los trabajadores de esta empresa, ¿no es cierto?, llevan a lo menos 7 años. A lo más 7 años trabajando acá en esta empresa. Ok. Ya. Continuamos entonces. También existen otras medidas de posición, ¿no es cierto?, que son los deciles. En los cuartiles dividíamos los datos en 4 partes, por lo tanto teníamos 25% en cada uno, ¿no es cierto?, como aquí, que teníamos 25%. ¿Se fija? Entre el cuartil 1, el 25% representa el 25% de los datos, ¿no es cierto? A lo más, ¿no es cierto?, los trabajadores, pero representa la tendencia central, ¿sí?, entre el cuartil 2 y el primer dato. Y el cuartil 3 representa la mediana, ¿no es cierto?, entre el cuartil 2 y el último dato, ¿no es cierto? En cambio acá, en los deciles, en vez de dividir en 10 datos, perdón, en 4 partes, ¿no es cierto?, los datos, los vamos a dividir en 10. Esto obviamente sirve para o sea, no sirve cuando los datos son muchos, ¿ya? Cuando hay mucha concentración de datos, ¿no es cierto?, y uno quiere segmentar, quiere estudiar parceladamente. ¿Ok? Si usted se fija, la fórmula del decil es bien casi igual a la del cuartil. La única diferencia es que n lo vamos a partir en 10 partes y en el cuartil lo partíamos 4, ¿no es cierto? Y lo vamos a multiplicar por i para saber cuál es el decil que quiero conocer. Pues. Si el decil es el quinto decil, entonces reemplazamos i por 5. Y n es el número total de datos. ¿Te fijas?
¿Qué significa el decil 5? La mediana, de nuevo. Fíjese que aparece la mediana aquí. Nuevamente, el decil 5 corresponde a la mediana. ¿Se fija? Y en los percentiles se dividen los datos en 100 partes. No los puedo dibujar 100 partes, ya, pero más o menos se divide en 100 partes. Supongamos que aquí dividen en 100 partes los datos. ¿Ya? Y el percentil 50, perdón, el percentil 50 correspondería a la mediana. ¿Ya? Que es el dato central. Recuerden que la mediana es el dato central. Por lo tanto, el percentil 50 correspondería a la mediana. Y las fórmulas son todas iguales, fíjense, lo único que cambia es lo del medio. Claro, son fórmulas grandes, pero son súper fáciles de aplicar, no se dejen intimidar. Mire, vamos a calcular los deciles y los percentiles del ejemplo anterior. Fíjense. Ya calculamos el cuartil 3, ¿no es cierto?, de este ejemplo. Nos piden calcular el decil 2 y el percentil 42, ¿ya? Vamos a usar la fórmula de decil y percentil para hacer eso. Y es todo el proceso el mismo. ¿Se acuerdan que para buscar, por ejemplo, el cuartil 3, agarrábamos esta parte de la fórmula y veíamos dónde, en este caso nos dio 75, ¿no es cierto? Y veíamos qué número de la frecuencia absoluta acumulada excede a ese que está ahí. Y aquí encontrábamos el cuartil 3. Veamos, lo que nos pidieron fue el decil 2. Veamos dónde está el decil 2. Aquí está. Esa es la fórmula general para calcular los deciles, ¿no es cierto? Y voy a tomar esta parte de la fórmula, de nuevo, para ver dónde está el decil 2. Debe estar en la primera, en el primer dato, obviamente. ¿Ya? El decil 2 lo voy a buscar, ¿no es cierto?, acá. Y reemplazo acá, ¿no es cierto?, donde n es 100 e i es el 2, el decil 2 que estoy buscando, ¿no es cierto? 2 por 100, 200 partido 100, 20. Busco qué dato excede, qué dato de frecuencia absoluta acumulada excede el 20, ¿no es cierto? Y me doy cuenta de que está aquí, el decil 2. Si quisiera buscar, por ejemplo, el decil 7, reemplazo ahí por 7, ¿no es cierto? Y pongo ahí de 7, 2 por 100, perdón, 7 por 100, dividido en 10, ¿no es cierto? Sería 70. Es decir, yo buscaría aquí cuál frecuencia absoluta acumulada excede al 70. El primero es este que está aquí. Aquí estaría, ¿no es cierto?, el decil 7, y aquí estaría el decil 2. Si voy a buscar, por ejemplo, el decil 9, reemplazo en esta formulita que está ahí, ¿no es cierto? Y diría que de 9 va a ser 9 por 100, donde n es 100 partido en 10. Yo simplifico al tiro, ¿no es cierto? Sería 90. ¿Cuál de estos de acá excede al 90? Sería este. El 95 es mayor que 90, ¿no es cierto? El primero. Entonces aquí estaría, por ejemplo, el decil 7. Perdón, el 9. El decil 9 estaría ahí. ¿Sí? Aquí estaría el decil 9. Ok. Eso es para buscar en qué posición de nuestros intervalos, ¿no es cierto?, de nuestros datos agrupados, está el decil. En este caso el decil 2 está aquí. ¿No es cierto? Ya dijimos por qué, porque buscamos qué frecuencia absoluta acumulada excede al 20. La primera, ¿no es cierto?, que excede al 20 está el 40, por lo tanto aquí está el decil 2. Y lo voy a calcular al tiro con mi fórmula, ¿no es cierto? LI es del rango, ¿no es cierto?, el dato inferior, que sería el 0. Del intervalo, el dato inferior del intervalo, 0. Ahí está. Eso ya lo calculamos, era 20, ahí está el 20, ¿no es cierto? Menos la frecuencia absoluta del dato anterior, aquí no hay frecuencia absoluta del dato anterior, entonces 0. Partido de la frecuencia absoluta, aquí está, 40. Y por la amplitud del intervalo, que en este caso es 2, ¿no es cierto? Por 2. Y eso nos da
ahí tenemos, ¿no es cierto? 20 partido en 40, eso es un medio, ¿no es cierto? Un medio por 2 sería 1. ¿Qué quiere decir esto? Cada decil, chiquillo, es un 10%. El decil 1, ¿cierto? Corresponde al 10% de los datos, el decil 2, el 20% de los datos, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos el 20% de los empleados, por lo menos lleva un año trabajando en esta empresa. Así se interpretan los deciles. Cada decil es un porcentaje, entonces, no sé, por el decil 7 va a ser el 70% de los encuestados. ¿Se fijan? Ok. Y el percentil se divide los datos en 100 partes, así que cada percentil va a representar un porcentaje. El percentil 1 va a representar el 1%, el percentil 99 va a representar el 99%. Pero para nuestro ejemplo, ¿qué nos pidieron calcular? Nos pidieron calcular el acá está, el percentil 42, ¿ya? Y para eso uso la formulita del percentil, que es igual a todas, ¿no es cierto? Solamente que cambia esto. Y me piden el 42. Entonces voy a buscar en cuál de estos intervalos está. Está el percentil 42. Entonces voy a usar eso que está ahí, ¿no es cierto? Donde I va a ser 42, que corresponde al número de percentil, ¿no es cierto? Por el número de datos, que son 100, y eso dividido en 100 por fórmula. Eso es 42. ¿En cuál de estos intervalos excede el 42 aquí? Pues? La frecuencia absoluta acumulada excede el 42 aquí. 65 es mayor que 42. Acá también, profe, sí, pero vamos a usar el primero, que exceda. Entonces, aquí está el percentil 42. Entonces, con esos datos voy a trabajar. ¿Te fijas? Y voy a usar la fórmula. El límite inferior del intervalo acá es 3, ¿no es cierto? Coloco el 3, es el primer dato. Eso ya lo calculé, da 42 acá. La frecuencia, ese dato que está ahí, la frecuencia absoluta acumulada anterior, ahí, 40, partido en la frecuencia absoluta del intervalo, aquí está, por la amplitud del intervalo, que es 2. La amplitud es constante acá, 2. ¿Eso sería cuánto? ¿Cuánto nos daría eso? Si sumamos, restamos y sacamos cuenta, nos da 3,16. ¿Qué significa eso? Si el percentil es 42, en el percentil es más fácil saber cuál es el porcentaje, ¿ya? Significa que el 42% de los encuestados, es decir, de las personas de esta empresa, por lo menos lleva 3,16 años trabajando aquí. ¿Te fijas? Y eso es todo. Así de fácil. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que nos faltó en la clase anterior. ¿Ya? Y yo voy a partir la clase del lunes igual con un repaso de esto, ¿no es cierto? De lo que ya hemos visto acá. ¿Sabe que se me quedó algo dando vuelta? De la explicación cuando empezamos, ¿eh? Hay que hacer un pequeño aclaración acá. ¿Recuerdan que yo di un ejemplo con datos discretos, ¿no es cierto? Que le pregunté la cantidad de hermanos, ¿ya? ¿No es cierto? Y era par, no sé, pues supongamos que era 0, 1, 2 hermanos, 0, 4, 3, 4 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos y 2 hermanos también. Supongamos eso, ¿ya? Y lo ordené acá, ¿no es cierto? En los cuartiles, ¿no es cierto? De menor a mayor. Tenemos 0, 0, tenemos 1, 1, ¿no es cierto? Tenemos 2, 2, 2, tenemos 3, 3, y tenemos 4. ¿No se me quedó ningún número afuera? Sí, un 1. Se me quedó ahí, un 1. Ya, yo les dije que el cuartil 2 era la media, ¿no es cierto? La media, les dije yo. Sí, por supuesto, ya que representaba el 50% de los datos, ¿no es cierto? Buscamos cuál es el dato central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eran 12, ¿no es cierto? Se me fue 1, a ver. 0, 0, ahí están los dos ceros.
1, 1, 1. Ahí está, 1, 1. 2. Ah, me faltó un 2 aquí. Ah, no, están los 3, 2. 3, 2. Y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No me falta. Tenemos 3 y 3. 3 y 3. Ah, me falta un 4. Son 2, 4. Ahí está. El 4. Ya yo les dije que el quintil 2 correspondía al 50% de los datos, ya que cada quintil representa 25%. Entonces está ahí 25, ahí 25 más y ahí 25 más. Ya, eso les dije delante. ¿Ya? Pero estos datos son impares, son pares, perdón, por lo tanto, la mediana va a estar al medio, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, es decir, va a estar acá la mediana. Ahí va a estar el quintil 2, ahí. ¿Ya? Yo les dije que buscaran con esto, ¿no es cierto? Cuando es impar, es con eso y después ese dato le suman el 1. N partido en 2 más 1, para que tome estos dos y se pueda calcular. Aquí lo mismo, si usted busca el quintil 1 aquí y es impar el dato, en este caso da justo, ¿se fija? Ahí. Y aquí da justo el quintil 3. Ese sería el quintil 3 y ese sería el quintil 1. Pero cuando sean impares los datos, usted le suma 1 a lo que ya calculó. Ya, pero filo. Era una acotación, ¿no? Si quieren lo olvidan. Ya que estamos viendo datos agrupados, así que eso me interesa. Ok. Vamos a quedar hasta acá, ¿no es cierto? Voy a dejar de compartir. Espero que les sirva de algo esta clase. ¿Ya? Y esta es la clase del día miércoles 23, que no fueron al colegio. Ya, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.